A cambio es igual, creían en lo mismo, tenían los mismos templos, el mismo rito, una vez que se pasó del culto, el mozárabe al gregoriano, al culto gregoriano en el siglo XI-XII con los cluniacenses, salvo la misa que sería de una manera u otra, pero vamos, en latín sí, cambió hace 20, pero igual. Tú te vas a un templo y sirve para los mismos. ¿Qué sirve para los? Hombre, casi nada más. Algún puente romano o medieval que queda y todos los templos de aquella época. ¿Y vivimos de ello. ¿El que más ha cambiado? El que más ha cambiado en estos momentos yo creo que es el de la mujer, el sector de la mujer y los derechos de la gente. Es decir, la mujer en el medievo, pues igual que las que vemos en África prácticamente. Cántaro en la cabeza, a la fuente, un niño mamando, otro de la mano, otro detrás, el marido fumando en pipa en casa o esperando que escampara, o a la guerra, y las mujeres a tener hijos, a lavar, a cocinar, a ir al campo, a trillar, o sea, el trabajo, la retaguardia era la mujer, absolutamente la mujer, y braceros, evidentemente, pero ha cambiado mucho la sociedad. Allí empezó. Porque fíjate que las ciudades, por primera vez en el reinado de Alfonso VIII y Fernando II, mandaron emisarios o representantes a las cortes y participaban en las decisiones junto con los obispos, con la Iglesia y con la nobleza. Por primera vez. Fueron las Cortes de León en el año, yo creo que hacía 1180, 80 y alguno, con Fernando II y luego con su hijo Alfonso. ¿Justificaban los viajes como monago en aquella época o no? No necesitaba, ¿no? No hacía falta. Tenían barra libre. Vale, favor, bueno, pues ahora por favor. un poco más o menos. Lo más importante era ser mayordomo del reino. Si no había aviones. Si no había. ¿Y Canarias? ¿Dónde quedaba Canarias, hombre? Todavía estaba sin conquistar, ¿no? Por eso. Pero bueno, también tenían sus apañetes, ¿no? Yo no digo que Monago los tuviera, por favor. No, tú te refieres a aquellos. No, aquellos, sí. Tenían muchos derechos los nobles, sí. Y el pueblo, pues muy poquitos. Oye, para escribir la novela me imagino que hay un trabajo previo de documentación y de estudio importante, ¿no? Pues 35 años recorriendo España, interesado en estas cosas, y luego casar el arte con la historia y con la trama, ¿no? Porque no es una historia, es una novela. No por donde decías tú, no, Alfredo. mente sucia, mente sucia. Pero esto es marketing, que esto a la gente, ya verás como más de uno y se acerca. Esto no son 50 años de Gray o de Grey o 50 historias. Son 40 años de historia medieval, muy normal, lo que hace la gente en la vida, come, lucha, pelea. Y lo del inicio. Si lo otro también lo hacen. Bueno, cada uno cuando puede. Si tienes tarjeta... 50 sombras de Peridis, podrías... No, por Dios. No. Bueno, además, por hablar de otras cuestiones, presides la Fundación Santa María la Real, que acaba de recibir la medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que entre otras cosas lo que reconoce es esa manera o esa herramienta en la que se ha convertido el patrimonio en desarrollo socioeconómico para muchas provincias, lugares de España. Bueno, el patrimonio, lo decía, mira, uno de nuestros presidentes fue don Enrique Fuentes Quintana, y decía, el patrimonio de antaño son las rentas de Ogaño. Y cuando empezamos a desescombrar el monasterio con voluntarios en 1977, nosotros no veíamos una ruina, veíamos un instituto de bachillerato, el Centro de Estudios del Románico, una posada. Veíamos que el patrimonio era una fuente de riqueza, no una carga. Y entonces, como tal, pues hay que ponerle valor añadido. Es una fuente de empleo. Inventamos las escuelas taller en 1985, que han dado trabajo y formación a 750.000 personas en todo el mundo en estos 25-30 años. 750.000 personas en las escuelas taller, casas de oficio, programa financiado por el Fondo Social Europeo y por el INEM. Y hay en Latinoamérica unas escuelas taller de 100, 150 chicos y chicas, restaurando unos monumentos gigantescos y haciendo una labor social impresionante de integrar a los jóvenes a través del trabajo y la formación.
recuperaban jóvenes, recuperaban oficios y recuperaban patrimonio. Y como debe ser que te aburres, encima tienes las lanzaderas, Peridis. Bueno, no, lo que pasa es Yo que no sé ahora... de dónde sacas el tiempo. Te voy a decir dónde saco el tiempo, de la preocupación y de la edad y de todo. A mí me ha molestado mucho que en la situación esta del desempleo, en España todo el mundo decía, habría que hacer. Unos decían que venga la Merkel y... Bueno, vino a Santiago de Compostela precisamente, a ver el Pórtico de la Gloria, donde el maestro de mi novela, porque se había informado de la novela y dice a ver dónde está alguno de los escenarios. Se enganchó con el primer capítulo. Efectivamente, total. Pero todo el mundo decía, habría que hacer, ¿no? Otros decían, no, hasta que no haya demanda. Y yo me planteaba, bueno, ¿y por qué no hacemos algo parecido a las escuelas taller? Solo que en vez de que recuperen patrimonio, se recuperan desempleados. ¿Cómo? Desempleados ayudan a desempleados a encontrar empleo. Entonces, ¿qué es una lanzadera? Pues es un equipo de 20, en estos momentos, desempleados, entre 55 años y 20 años, con un proyecto colaborativo. Son desempleados, voluntarios, visibles, activos y solidarios. Se reúnen todos los días con un coordinador, que es un entrenador, y se preparan para encontrar trabajo. ¿Qué tienen que hacer? Pues yo lo he resumido en 4 viñetas. En la primera viñeta están en el agua, de uno en uno, pidiendo ayuda. Hay nubes, desempleo, y hay el sol, que es el empleo. Segunda viñeta, viene una barca con remos, no viene con motora. Se suben a la barca y van remando todos hacia la orilla. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que esforzar y colaborar para todos mejorar la empleabilidad, la actitud y la aptitud. Es decir, ser mejores profesionales y ser mejores personas. En la tercera viñeta llegan a la orilla, pero no hay playa, hay un acantilado, hay que subir el acantilado. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que tener una fuerte preparación. Saber que arriba, cuarta viñeta, hay fundaciones, está el Fondo Social, están administraciones, están empresas que pueden ayudar, también con voluntarios. Y la sorpresa nuestra es que funciona, que encuentran trabajo casi todos el primer año, duran 6 meses cada lanzadera, y que en alguna han encontrado trabajo o se han insertado profesional el 100%. Todos. En Palencia había 20, 16 han encontrado trabajo por cuenta ajena, 3 han continuado estudios y el otro ha montado una iniciativa empresarial. Y eso es constatable. Entonces, el mero hecho de salir de casa, entrar en un equipo que te ayudan todos, donde ya tienes algo que hacer, que es ayudar a los demás, cambia totalmente la situación angustiosa de soledad y de que a la sociedad no se interesa. Y la primera semana, segunda semana ya empiezan a colocarse. En Andalucía ha habido una lanzadera en un sitio muy difícil, que son las 3.000 viviendas, el barrio del Polígono Sur, y a los 15 días o así ya se colocaron los primeros, y la llamaban la lanzadera de la suerte. Pero la suerte es intentarlo, la suerte es buscarla en equipo. Aquí la clave es el equipo. Un equipo colaborativo, una finalidad que es encontrar empleo, una metodología que es la metodología del coaching, y entonces, bueno, el resultado es extraordinario. La inserción media yo creo que ahora está siendo del 75%. Y si quieren más información, les doy esta web, lanzaderasdeempleo.es, y además en la página principal pueden ver incluso hasta las viñetas de las que estaba hablando Peridis, porque se van dibujando y las van viendo ahí. Es que estas viñetas surgieron porque tenía que explicarle por casualidad al comisario europeo de empleo, Andor. Estaba en Bilbao y me invitaron a una mesa. Estábamos 8 entidades y teníamos que contarle en inglés, porque era húngaro. Yo húngaro no sé, sabía lo de Kubala y lo de Puskas, pero era la única palabra que sabía de húngaro, Puskas. Y cuando con 2 palabras igual yo no podía explicarle lo de desempleo con Puskas. Sí. Pero Puskas metía goles, ¿no? Sí. Y muchos. Y entonces lo que hice fue prepararme 4 viñetas, las que he contado, para no explicárselo por gestos. Y entonces vi que, bueno, en estas reuniones... Que lo pillaba, vamos. Lo pilló a la primera, empezó a sacarme fotos y entonces yo ya me puse, pero vamos... arriba, ¿no? Claro. Y le encantó, le gustó mucho la idea y luego nos sacamos una foto juntos. Lo que pasa que
Esto es mala suerte en la vida. A ver. Conoces a un comisario, le camelas y tal. Y cambian. Y cambian, porque ahora hay otro. Hay elecciones europeas. Digo, no podían haber retrasado un poco las con lo bien que le había caído a Andor. Bueno, pero las viñetas ya están hechas. Están hechas. Por cierto, parece ser que cuando estuvo la ministra con él la última vez en la despedida, le contó lo de las viñetas, señal de que... Bueno, y ahora, por ejemplo, la Fundación Telefónica estamos montando 50 lanzaderas este año que viene. Y este año, primer año hubo 4, 5. Segundo año va a haber 50 este año. El año que viene va a haber 100, 200. Y con un poco de suerte habrá 1000, 2000. Ahora mismo hay 1000 personas en este proyecto. Qué bueno, qué grande y qué buena idea. ¿Tienes ya dibujada la viñeta de mañana, Peridis? No, ni falta que hace. Oye, ya pasarán cosas hoy de las malas que decía. Pasan tantas. Pasará alguna. No sé en qué te basas para decir eso, Peridis. Pasará alguna. Pues en una cosa que decía Jesucristo, cada día tiene su propio afán y su propia maldad. Pues hoy habrá la suya. ¿Te ha pedido Pablo Iglesias ya la viñeta? Que le he visto que hasta hace poco no se le dibujaba, claro, y ahora ya hay que dibujarle. Pablo Iglesias. Le dibujas con un coletón ahí enorme. Ahí está la clave. No es fácil, Pablo Iglesias, ¿no? Entre lo que dice y lo que no dice, y lo que dice y lo que esconde y tal. Entonces, esos personajes se te escapan un poco. Es muy joven, tiene así una cara suave, no es como Felipe cuando salió. Está detrás de la coleta, ¿no? Ahí puesto. ¿Qué pasa? No, estaba aquí atendiendo que decía Javier Capitán que está detrás de la coleta. Detrás de la coleta, ¿no? Sí, no está detrás de la coleta. A veces asoma y luego se mete. Esa es muy buena, te la echas para adelante. En la de hoy salen Pedro Sánchez y Zapatero. Sí, claro, es que Pedro ha tirado una pedrada a Zapatero buena, con carácter retroactivo. ¿Y quién te queda por dibujar? Así... No, yo creo que ahora es Pablo Iglesias el que me va a dar mucho trabajo. El otro día me dio mucho trabajo y normalmente les pillo a la primera, pero cuando hay personajes que cuestan, ¿verdad? Cuando a alguien no le pillas dices... Sí. Pero y con algo tan representativo como es la coleta, eso no pero la coleta está por atrás y la nariz está por Claro, delante. Entonces, hay que pillar el gesto de los ojos y de la boca. No, el gesto y... También lo que significa, ¿no? No, yo te entiendo, porque a mí había personajes que se me resistían también, ¿sabes? Yo estuve un año diciendo cómo andar, solo decía, el Pepe soy yo, si no decía nada más, porque no sabía qué hacer con él. Pero lo clavabas. Luego empecé a decir otras cosas y... Dilo de España va bien. España bien, España funciona. Funciona mejor conmigo, todo hay que decirlo, ¿verdad? Pero España empieza a funcionar, I think, y debo decirlo seriously, que creo que con el tiempo, with the time, si trabajamos in the good line, en la buena línea, las cosas funcionarán mejor. Y en la intimidad, hablamos catalán en la intimidad. Si perdonas, has dicho que Pedro acaba de lanzar una pedrada, y como es presidente del gobierno, debo decir que sigo con ese talante inmutable, y si lanzo una pedrada, bienvenida sea. Bienvenida sea. Y yo ofrezco mi cara para la piedra, porque pobre piedra, si ha sido lanzada para dar, no merece ser esquivada. Por tanto, lo acepto tal como es. Ay, Dios mío. Bueno, con Peridis uno empieza hablando de una novela histórica, puede hablar de arquitectura, de proyectos como lanzaderasdeempleo.es y de lo que haga falta, porque la charla es siempre una delicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por venir a charlar en esta mañana en la EOI. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Tu nevera pide que la cierres. El coche, que te abroches. El microondas, que lo abras. Ahora, escucha a tu radio. Ella siempre quiere que la enciendas. Disfruta del buen sonido. Escucha Radio Nacional. Once y media, 11:31 ya, 10:31 en Canarias, momento del avance informativo de lo que vendrá luego en el diario de las 2 con Gema Alfaro ahí en la Casa de la Radio. ¿Qué tal, Gema? Buenos días. Hola, buenos días. ¿De qué vais hoy?
A ver, pues hoy vamos de Ferguson, donde a esta hora, y como habéis contado esta mañana, siguen los disturbios tras la decisión del gran jurado de Missouri de no presentar cargos contra el agente de policía que mató al joven negro Michael Brown el pasado mes de agosto. A esta hora, desde esta mañana, que lo habéis contado, como digo, continúan ardiendo varios edificios y hay 29 personas arrestadas. Se ha decretado el estado de emergencia y además un policía ha sido herido por disparos en San Luis, en algo que no está muy claro si tiene o no relación, pero lo cierto es que está en los alrededores de la zona. Hablaremos con nuestro corresponsal Luis Vázquez para conocer la situación. En nuestro país estamos pendientes de Cataluña un día más, porque esta tarde es el esperado discurso de Artur Mas, en el que esperemos que concrete la hoja de ruta a seguir tras el 9 de noviembre. Entre tanto, nosotros para el Diario de las 2, a la 1:30 está prevista la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, en la que esperamos que el portavoz Francesc Homs pueda decir algo que nos deje intuir por dónde va a ir el discurso. Y en el plano político en Madrid hay mucho revuelo por la postura del PSOE de apoyar una iniciativa de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto en el Congreso para cambiar el artículo 135 de la Constitución de cara a garantizar servicios básicos como la educación o la sanidad. Si recuerdas, Alfredo, ayer lo reveló Pedro Sánchez, quien votó a favor de modificar el artículo en 2011 para garantizar la estabilidad presupuestaria. Hoy ha matizado y asegura que solo pretende completar el texto y no derogarlo, solo se pretende con esa iniciativa. Por cierto, que ha dicho que ha hablado ya con Zapatero y que bien, que han hablado y han llegado a un acuerdo y están de acuerdo en todo, que aquello se aprobó en el 2011 en un contexto distinto. Sí. El Gobierno, la vicepresidenta de Santamaría, ha tachado de populista la iniciativa. Luego ya veremos, porque a esta hora se están produciendo reacciones de los grupos parlamentarios. Bueno, como te puedes imaginar, el Congreso está muy centrado en esto. Seguimos pendientes también de la situación de los 3 curas y un seglar detenidos ayer en Granada por presuntos abusos sexuales, unos abusos que denunció un joven que ahora tiene 24 años al propio Papa. El pontífice, por cierto, hoy está en Estrasburgo, en el que es el 5º viaje de su mandato y el más corto, serán 3 horas y poco. Francisco está hablando ahora mismo al Parlamento Europeo, se está dirigiendo en un discurso, en una visita que no tiene, por cierto, ningún acto religioso. Por cierto, que también hay noticia económica, es una noticia económica en clave interna. Ana Patricia Botín ha tomado sus primeras decisiones en el Santander, ha renovado su cúpula y ha nombrado consejero delegado a José Antonio Álvarez, hasta ahora director financiero de la entidad, en sustitución de Javier Marín, que tan solo llevaba 1 año y medio en el cargo. Es una decisión interna del Banco Santander, pero bueno, la primera, una renovación entera de la cúpula que hace Ana Patricia Botín a algo menos de 3 meses desde que tomó posesión del cargo después de que falleciera su padre. Pues muchos asuntos, Gemma, que vaya bien el Diario de las 2. Gracias. Hasta luego. Chao. Las mañanas de Radio Nacional con Alfredo Menéndez. Los próximos minutos en las mañanas de Radio Nacional van a ser para conocer algo más el lugar en el que estamos. Con Fernando Díaz Pividal, que es profesor de la Escuela de Organización Industrial, lo ha sido durante 41 años. Este es un dato muy importante, no ya para la EOI, que también, sino sobre todo para los que han tenido la suerte de pasar por sus aulas. Este señor profesor, si nos lo permite, no solo puede explicar cómo fue eso de que las mujeres se sumaran a la vida universitaria, sino cómo fue lo del primer ordenador y, por supuesto, la incorporación de aquel ladrillo denominado teléfono móvil a la vida estudiantil. En el subtítulo de su carrera profesional podríamos poner aquello de desde la transición hasta nuestros días, y hoy nos acompaña para contarnos parte de la historia de esta institución. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días. Esto ha cambiado un montón. Don Alfredo. Yo usted haga lo que usted quiera. Podemos llamar Fernando y Alfredo. Fernando, esto ha cambiado un montón. Pues es que es irreconocible. Lo que pasa es que yo también estoy reconocible, claro. Ah, no sé, yo le he conocido esta mañana. Yo le veo estupendo. Yo cuando vine aquí con 31 años no era así, era mucho más guapo. Sí. Decíamos, por quedarnos con algunas, no sé si son anécdotas, pero es que sí, claro, en las últimas décadas de historia de este país ha cambiado todo muchísimo, no ya solo por las tecnologías, que está muy bien y es algo obvio, pero sino también por la incorporación de la mujer e incluso por la manera académica de transmitir conocimientos, si me permite. Bueno, yo creo que la historia de España y la de la escuela, desde el 72 que yo llegué aquí, pues son paralelas, es decir, es difícil desligarlo una de la otra, ¿no? Primero por ser un organismo público y segundo porque comercialmente había que adaptarse a lo que había, ¿no?
desde unos primeros años en los que la gente lo que buscaba era una buena colocación, ser directivo, como decía a mí mi hijo de pequeño, le preguntaba qué iba a ser de mayor y decía que el presidente de la Coca-Cola. Ah, bien. Pues no lo ha conseguido, pero bueno. Bueno, está en ello. Pero está en ello. Hasta un momento en el que incluso políticamente, desde que se vino esta escuela, de la escuela mía de ingenieros industriales, aquí, en el año 65, hasta esos años de 70, 70 y algo, 75, donde había ya toda una marejada política y sociológica por debajo de todos los niveles, en la escuela, en la universidad, en todos los sitios, pues ni éramos los mismos ni somos los mismos. Y de hecho hubo el cambio en el año 75, con la muerte del dictador, pues cambió el ambiente de la escuela, cambió las relaciones, había mucha gente dedicada, mezclando en la escuela pues lo que era el gestionar el cambio, al mismo tiempo que gestionábamos la enseñanza. En ese mismo momento se crean nuevos cursos con Estados Unidos, relación con americanos, y venida, el problema del inglés que hemos tenido toda la vida en este país. En eso no sé si hemos avanzado mucho, ¿eh? Me da a mí que... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos, lo vivo en el colegio de mis nietos, que aunque siga habiendo un gravísimo problema de los maestros hacer oposiciones hablando inglés, pues prácticamente en los colegios públicos ahora la gente sale bilingüe. Vamos, tiene 12 a 13 años mi nieto y habla y no ha ido a ningún sitio ni puramente lo oficial. Era un gran problema, los americanos venían y era muy fácil que llegaran, y era muy fácil hacer traducción simultánea y montar cursos con ellos. ¿Dónde está el problema? El problema es como dice mi mujer, que dice que ella habla un poco inglés, que lo malo es que la contestan. Claro, y dice, entonces ya se acaba la conversación y mucho más la discusión, claro. Sí, hombre, dice coloquio. Bien mirado, eso es una buena manera de evitarse disgustos. Nosotros vamos de viaje, vas a un hotel y me dice, déjame a mí que yo le digo al señor la habitación tal y cual, y de pronto me dice que me ha contestado. Que no hay habitación, ¿qué tal, no? Es que hablan raro, sí. Entonces el problema que teníamos con los americanos era que ellos venían y hablaban. Entonces había unas aulas en la escuela que yo creo que han desaparecido. Incluso yo quiero recordar que aquí hay un huequecito aquí a la derecha que comunicaba con esto, con un cristalito, donde había traducción simultánea. Pero el problema era que a cambio tenían que ir profesores españoles a Estados Unidos. Yeah. Porque era carísimo tenerles aquí en un curso entero. El cambio. Claro, es decir, venían y contaban algo, pero la continuidad de aquello había que hacerla fuera, ¿no? Eso era complicadísimo. Eso era tremendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí hubo unos hándicaps tremendos, muy poca gente pudo hacerlo y ahí, bueno, empezamos ya hacia los años 75 a empezar a funcionar. La informática que decías, bueno, ya aparte de Alfredo ya te llamo de tú, si me permites. Sí, por favor. Te oigo todas las mañanas de mi casa, o sea que ya, pues muchas gracias, hombre, ya por la parte que nos toca. Los que trabajéis en la radio parece que son de la familia. Que somos de la familia. Claro, aunque no os veamos, ¿no? Pues de hecho el problema que teníamos aquí es que cuando yo llegué aquí en el 72 había un ordenador que era más, no me voy a poner de pie porque ya me han visto por ahí de todas maneras, pero un ordenador como yo que no tiene mucho mérito. Un armario. Pero más o menos. Me sacaba 2 o 3 centímetros a mí y anecdóticamente se tiraba una noche entera para hacer la nómina de los 40 que estábamos en esta casa. 20 profesores y 20 alumnos, ¿no? O sea que le ganaba uno a mano, ¿no? Era espantoso. Yo me acuerdo que llegué aquí, yo soy ingeniero industrial y matemático, y lo que vine es a dar clase de matemáticas aplicada a la gestión de empresas. Y como no teníamos otro sistema, la aplicación de teoría de conjuntos era con unos cuartillas, con agujeritos y con unas agujas que nos prestaban nuestras correspondientes mujeres, porque la mayoría éramos hombres, solo había una profesora en aquella época, pues atravesando salía el sí, no, el no, sí. Y bueno, así funcionábamos, ¿no? Eso me suena al referéndum del 9N, ¿eh? Lo de Más sí, o menos. No, sí, que ya me está liando. ¿Y la mujer cuándo empieza a incorporarse de forma importante? Pues la mujer empieza a incorporarse, yo diría, poco después que en la universidad. O sea, primero fue necesario que la mujer se incorporara a la universidad de una manera creciente para que pudiera haber mujeres disponibles para hacer máster. Aquí llegabas teniendo que ser titular superior. Había un resquicio ahí en el reglamento de la escuela que si eras titulado medio pero tenías méritos profesionales, podías entrar como profesor. Entonces, lo primero es que las mujeres hicieran carreras. Yo cuando estudié industriales, pues solo había una, que fue la alcaldesa de Bilbao,
y sin embargo luego como profesor, no estas relaciones que ahí se ríen, no que por ser alcaldesa de Bilbao fuera ingeniero, pero bueno. Fue consecutivo, ¿no? Fue consecutivo. Vamos, siendo de Bilbao lo sacaría fácil, además. Vamos. Pues ya sabes que uno de Bilbao puede ser ingeniero, economista, lo que le dé la gana, vamos. Para eso es de Bilbao. Y además pueden nacer en Burgos, ¿entiendes? Solo faltaba. Que es lo mejor de todo, ¿no? Pues cuando yo, en el año 73, que nació mi hija, empecé con una adjuntía de cátedra de industriales, paralelo con la escuela, pues teníamos, yo qué sé, ya como un 15 o 20% de mujeres. Y en el año 75 me tuve que cambiar de la cátedra de primero de matemáticas a una de estadística para salir huyendo de las parejitas. Era espantoso. Sí. Una clase de industriales, 90 alumnos, 45 chicas, es imposible explicar álgebra moderna. Están a otras cosas. Estaban a otras cosas, estaban acercadas. Bueno, ¿hacían manitas o qué? Absolutamente. Pero por favor. Además, se había ido creando otro tipo de vida más abierta. A ver dónde vamos a llegar, ¿eh? No creo que al primer capítulo de lo de Peridis. Vale. Pero bueno, aquello era así, ¿no? Yo creo que últimamente yo dejé industriales por una incompatibilidad con un puesto público en el Ministerio en el año 84, y yo creo que dominaban ya en industriales, porque había carreras típicas más de las mujeres, posiblemente un 60% chicas, un 40% chicos. Pues sí que ha cambiado el cuento. Y aquí en la escuela, el último curso que yo he participado, que ha sido el año 2013, pues en el MBA teníamos entre 25 alumnos, como 14 chicas, que son las que trabajaban y estudiaban, lo digo de verdad. Mi mujer dice que soy muy machista, pero reconozco absolutamente la seriedad y el cumplimiento de deberes de las mujeres frente a los hombres. O sea, si había 14 chicas es que había 11 chicos. Sí, más o había menos. 3 que no pillaban. Sí, 3 andaban a otras cosas. Había 3 que no... Déjeme incorporar a la charla, hombre, precisamente a la directora de comunicación, Tiscar Lara. ¿Qué tal, Tiscar? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. A ti te tuteo desde el principio. Sí, ya. Así que este está siendo un mes muy intenso Muy intenso para Leo y por todo lo que significa, y quiero que me lo cuentes. Muy intenso. Lo hemos denominado el mes del emprendedor y llevamos pues todo el mes repleto de talleres, conferencias, encuentros de networking, presentaciones de libros, en fin, toda una serie de actividades para conmemorar este 20 aniversario, que de alguna manera hoy le damos broche, ¿no? con vosotros que habéis venido a las... Nosotros somos el broche. Claro, vosotros sois capitán, el broche de honor. Allá ellos. Cada uno pone el broche que quiere. Y con un acto institucional que tenemos ahora a las 12, donde entregamos un libro también con experiencias de emprendedores como Alfonso Cuervo Arango, que ha estado antes, y en fin, un mes muy centrado en esto. Te veía escuchar la experiencia que nos contaba Fernando. Ya hemos quedado, que somos coleguillas, luego nos podemos ir. Y efectivamente esto ha cambiado un montón, ¿eh? Ha cambiado, sí. Ha cambiado. Para bien. Claro, y lo que le queda de cambiar, ¿no? Es natural vivir en la transformación continua, claro. En la evolución. José Ramón Álvarez Redondo, también le tengo por aquí en esta mesa. ¿Qué tal, José Ramón? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Alumno en el 94? Sí. ¿Le dio clase aquí pieza? No, somos colegas, pero no tuve la suerte de no, o sea, entonces por eso ha sido el éxito. Claro. Que justo el 94 es el año en el que hemos puesto un poco como el marcador a cero de estos 20 años de cursos de formación para emprendedores, para pymes, con ayuda del Fondo Social Europeo. Y en ese caso, ya que José Ramón llegó en el 94, casi como pionero, ¿no? ¿Eran los conejillos de Indias de aquello o qué? Sí, yo fui testigo de cuando llegaron estos fondos, fue una conmoción, la escuela empezó a cambiar, el edificio sigue siendo el mismo y esos cambios pues han continuado porque ya hoy día no es ni sombra de lo que fue. Ajá. Y en este caso, cuando nos vamos hasta el año 94, supongo que fue, no sé si un acelerador de todo este tipo de cuestiones relacionadas con la formación, con ayuda europea, que hasta entonces en este sentido a lo mejor no habían llegado tanto. Supongo que fue un antes y un después de aquel momento. Pues sí, la verdad que la escuela, la EOI, era una escuela de negocios clásica, típica, negocios de máster, de posgrado, y de repente la llegada de estos fondos pues hizo que, por un lado, hubiera una expansión cuantitativa, muchos más profesores, muchas más clases, de un despliegue por toda España dando cursos y sobre todo yo diría que volando bajo,
tocando lo que es la economía real, tocando lo que son los emprendedores de base, y entonces es cuando llega la época de aplicar esas teorías del Massachusetts, de los norteamericanos, pero a los peluqueros, a los talleres de automóviles, es un cambio muy, muy importante. Fernando, sáqueme de dudas. Yo se lo he preguntado por la mañana. ¿Por qué nuestras escuelas de negocio españolas tienen tan buena prensa internacional y nuestras universidades no tanto? Bueno, yo creo que es un problema de tocar tierra. Es decir, la diferencia es lo que acaba de decir aquí José Ramón, que de hecho, en la universidad yo creo que se ha mantenido, y empiezo por mi propia escuela, la de Ingenieros Industriales, para que no se pique ninguna otra titulación, ¿no? Que se pique, hombre. Pero para ellos. Bueno. No se llega a tocar tierra. Yo creo que la universidad me merece un respeto tremendo, pero anda siempre un poco por las nubes. Y yo creo que en situaciones en las que lo que hay que generar es riqueza, generar empleo, hay que llegar más abajo. También es verdad que si llegan más abajo nace una competencia a las escuelas como nosotros, que a lo mejor es un problema. Sin embargo, las escuelas de negocios, primero empezaban ya con gente titulada en general, y segundo con gente que tiene experiencia. No digamos las pymes o no digamos los emprendedores, que es gente... Es decir, la diferencia del máster es que viene a aprender técnicas, y cuando viene alguien con el Fondo Social Europeo, viene con un rollo debajo del brazo, mal estructurado. ¿Qué podemos hacer con esto, no? Es la pregunta. Pero tiene la idea de montar un bar o un nightclub, no sé dónde, en el pueblo de su padre que ha heredado. Entonces es que no se parece en nada. Lo que no tiene es la formación suficiente para poderlo preparar y conseguir fondos internacionales, españoles o de lo que sea. No se conoce la legislación, no sabe, y claro, la ayuda es que no se parece en nada. Tenerle a alguien que explicar finanzas en abstracto, a tenerle que aplicarle a ese proyecto las finanzas para tener un balance, para poderlo llevar al ministerio y sacar dinero, ¿no? Entonces no se parece en nada. Y ahí es donde la EOI, con Tiscar y también con la experiencia, es donde vosotros le ponéis el barniz para que todo esto tenga o pueda subir con éxito, ¿no? Así es, nosotros les damos esta formación y nos basamos también mucho en la tecnología, en las últimas herramientas, tendencias y metodologías, que es realmente lo que necesitan para tener un salto cualitativo, ¿no? Ahora, pues por ejemplo, con todo lo que es los dispositivos móviles, con las redes sociales, el marketing digital, buscando maneras de acelerar su negocio, de que puedan tener visibilidad pronto, de que puedan empezar a contarlo, aprender a contarlo pronto, para poder pues capitalizarlo, buscar financiación, en fin, tener unas habilidades de salir al mercado pronto para corregir, ¿no?, los errores que puedan tener, para seguir avanzando. Dime, José Ramón. La verdad que esta pregunta la he meditado tanto, la he pensado tanto, la he oído hoy a las 9:30 de la mañana, y como dice Fernando, con todo el cariño a la universidad de la que provenimos, y yo soy profesor universitario en excedencia, es muy sencilla la respuesta. Me la dijo un catedrático español norteamericano en Norteamérica. Dice, vengo a España y observo que los alumnos universitarios no se ponen la sudadera de universidad de tal sitio, no están orgullosos, no hay diferencia. Y ahí está la clave. Es decir, las escuelas de negocio estamos fuera del sistema educativo reglado. Por eso tenemos una autonomía, una independencia, podemos contratar, descontratar, cambiar los cursos, etc. En cambio, las universidades españolas, las públicas me refiero, son todas homogéneas. No hay distinción casi ni entre titulaciones, son la misma titulación que estudias en un sitio, la estudias en otro, ni en el estatus de los profesores. Y esa uniformidad, ese no obtener la autonomía, independencia, etcétera, recursos, pues es lo que hace que no destaquen, y por eso en el ranking de 200 universidades creo yo que no hay ninguna española. Se igualan por abajo, entonces. Se igualan simplemente. Qué triste. José Ramón Álvarez Redondo, que fue alumno en el 94 y ahora es decano de esta Escuela de Organización Industrial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A Tiscar Lara, directora de comunicación de la EOI, también le agradezco que haya estado con nosotros. Gracias, Tiscar. A vosotros. Un placer. A vosotros que ha por sido venir. nuestra anfitriona. Cuando queráis. Y para aquí, don Fernando Díaz Pividal, lo que pide es un aplauso, que nos ha hecho pasar un buen rato estupendo. Gracias. Y nosotros seguimos en las mañanas, que nos quedan 10 minutos para llegar a las 12, las 11 en Canarias. Entrarán en nuestra atmósfera en 25 minutos. ¿Qué diablos es? ¿Un meteorito? No. Han llegado. Se preparan para disparar su arma principal. Se acabó el tiempo. La humanidad se lo juega todo en un día. Fuego a discreción. Nos enfrentamos a la destrucción mundial en solo 36 horas. Nos están exterminando. ¡Esquivadlos! ¡Esquivadlos! ¡Sáquenlos de ahí! ¡Jimmy! Independence Day.
Esta noche a las 10:30 en La 1. Las mañanas de Radio Nacional. Minutos para echar el cierre a esta edición especial de Las Mañanas, que hoy se ha venido hasta la Escuela de Organización Industrial a hacer el programa. Los martes buscamos soluciones, toca sesión de coach, y para eso tenemos aquí a nuestra experta Marta Romo. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Buenos días. Hoy nos preguntábamos si existen claves de un cerebro emprendedor, y yo sé que además tú das clase aquí. Sí. ¿Eres además, profe aquí? Soy profe aquí y además hice mis primeras prácticas aquí. ¿Ah, sí? Sí, en el año 99. ¿Eres dura como profe, Romo? Que va, no. para nada. ¿Hay Si algún no, alumno por aquí de los tuyos que yo sepa? Luego... No he visto ninguna cara conocida por aquí. Fuera sí que he visto, pero aquí mismo... Claro, habría que preguntárselo a Capitana a ella. Claro, No, a ella, claro, exactamente. dura, Yo soy buenísima, estupenda. Sí, porque sí. ella, Marta pone cara de buena y Sí. claro, Y luego luego, tiene pinta claro. de mal. Pero bueno, hay claves de un cerebro emprendedor, quiero decir. ¿Hay algo en común entre la gente que tiene ansia por emprender? Sí, hay algo en común. Es cierto que como sabemos que hoy en día podemos desarrollar nuestro cerebro y entrenarlo, todos podemos llegar a ser emprendedores. Pero sí es cierto que hay un estudio del profesor australiano Peter Ryan que explica que cómo los cerebros de los emprendedores son más impulsivos a la hora de tomar decisiones. O sea, tienen un estilo a la hora de analizar la información mucho más rápido, mucho más ágil, y se lanzan a la acción. Incluso la respuesta motora es mucho más rápida, ¿no? Eso es al final lo que distingue, ¿no?, al emprendedor. Quiero decir que hay gente que piensa, nunca ve el momento de empezar, esta es la idea, no la tengo que perfeccionar, nunca pasa la acción. El emprendedor con la idea hilvanada sale y dice, bueno, y a partir de ahí corrige, ¿no? Eso es. Hay muchas personas que por pensar pues pueden entrar en parálisis. Unas veces es parálisis por el análisis, otras veces por las alternativas, porque ven demasiadas opciones. Entonces el cerebro del emprendedor lo que hace es que analiza muy rápido la información y actúa directamente. Y por el camino va introduciendo cambios, es decir, aprende con la acción. Es una manera de aprender que llamamos adaptativa, que se va adaptando a las circunstancias, ¿no? Pero lo que dices es que cualquiera técnicamente podría llegar a ser emprendedor, cualquiera Claro. podría desarrollar esas habilidades. ¿Cómo? Claro que sí. Pues mira, por ejemplo, en el día a día podemos hacer cosas muy, muy concretas, ¿no? Por ejemplo, introducir un poquito de incertidumbre en nuestro día a día. Introducir pequeños cambios para acostumbrarnos a vivir con la incertidumbre con la que vive un emprendedor, ¿no? Pero por ejemplo, dejar el reloj en casa, eso es incertidumbre. Tú llegas a casa y tu hijo se lleva el coche a otra calle, y al día siguiente dices, ay, ¿dónde está el coche? Voy a buscarlo. ¿Qué necesidad hay? A ver, dame una pista que no me ha quedado muy claro esto último. Pues mira, por ejemplo, arriesgarte a hacer algo sin a lo mejor tener toda la información. ¿Vale? Muchas veces hasta que no tienes todos los datos, toda la información controlada, te quedas ahí paralizado esperando, pues bueno, arriésgate. O por ejemplo, pues atrévete a hablar con un extraño en una ocasión, o improvisa. Muchas veces cuando tienes que hablar en público, por ejemplo, te preparas en exceso, tal, pues por ejemplo, improvisar en un momento dado. Son actividades que tienen que ver con la incertidumbre. Por ejemplo, se aprende. podemos pedir a nuestro equipo que todos los días nos traigan un invitado sorpresa, que no sabemos por ni ejemplo, qué va a venir. por ejemplo. Ay, qué nervios. Y de hecho, que ni le veamos, que no sepamos ni quién es, y que tengamos que... Y ya verás qué emoción. Ya verás. Igual tampoco hace falta, ¿eh? Tampoco... Esto sería salir de la zona de confort, eso que se habla de salir de la zona de confort. Eso es. Luego también otra cosa que puede ayudar mucho es trabajar pensando más que en objetivos. Cuando pensamos en el futuro, pensar en retos, en cosas que nos divierten, que nos hagan disfrutar, porque otra cualidad que tienen todos los emprendedores es que empiezan por un sueño, todo empieza por un sueño. Los objetivos no son nada atractivos, ni sexys, ni nada de nada. Un sueño sí, un sueño es algo que te atrae, que te entran ganas de ir a por ello, ¿no? Entonces muchas veces cuando queremos emprender un proyecto, si nos ponemos tan formales, ¿no?, con el tema de a ver qué objetivos quiero conseguir, cuál es mi proyecto, y nos olvidamos del sueño, pues esto no entusiasma, ¿no? Y necesitamos entusiasmo porque emprender es una tarea difícil, ¿no? Tú estás viendo estas cualidades, no digo solo aquí, pero en la parte docente en la que tú estás, Marta, ¿ves estas cualidades en los jóvenes? Sí, muchas veces en los alumnos ya se ve muchos de ellos que están preparados y que están con ganas de hacerlo, y otros que pueden llegar a ello, lo que pasa que a lo mejor no han contactado con esa cosa que les enciende, ¿no? Yo creo que todos podemos ser emprendedores si damos con ese proyecto o esa idea genial para nosotros que nos hace vibrar, ¿no? Ahora fíjate que estamos en un momento en el que mucha gente llega al emprendimiento casi como último recurso, y no sé si la no necesaria presencia de esas características en ellos hacen que esa aventura sea una aventura
a lo mejor peligrosa y condenada al fracaso, y difícil, ¿no? Es muy duro. Aquí, bueno, nos contaba una persona en Facebook, Yolanda, que se llama Mamá Golondrina. Ella dice que empezó hace 6 años a emprender sola y lo pasó muy mal, ¿no? Efectivamente, porque la soledad a veces del emprendedor es difícil, es difícil emprender en nuestro país, seamos claros. Entonces, ella dice que le fue muy bien contar con un mentor, encontrar una persona que te puede orientar, te puede ayudar, te puede ayudar a analizar los fracasos cuando no te va bien. Es decir, en esas situaciones en las que a lo mejor no te queda más remedio, como tú decías, contar con ayuda o no emprender solo, a lo mejor emprender con otra persona, a veces los tándem funciona muy bien, ¿no? Uno pone la cabeza y el otro pone la impulsividad, ¿no? Y si no tienes ese compañero o compañera, pues buscarte un mentor, un buen mentor. Hoy, en lugar de pedir que nos llamen por teléfono, ya que estamos aquí y tenemos gente, le hemos pedido a Maribel que le ofrezca a los asistentes al programa también la posibilidad de consultar o de poner en común su experiencia. Maribel, cuando quieras. Sí, y aquí está Juan, que tiene una pregunta. Sí, hola, quería preguntarle cómo se prepara una persona para el posible fracaso ante emprender en un negocio. Caray, qué clave, bueno, pues la verdad es que muy buena pregunta, muchas gracias. Nunca nos enseñan a prepararnos ante el fracaso, ¿no? Y indudablemente yo creo que aquí lo que hay que hacer es primero un ejercicio de frialdad, ¿no? De analizar la situación, porque muchas veces ante una situación que no ha sido la esperada, hay una diferencia de expectativas, ya hablamos de fracaso, ¿no? Y la palabra fracaso y todo lo que conlleva tiene una carga emocional tremenda, ¿no? Un fracaso parece que se acaba el mundo prácticamente, ¿no? Entonces hay que analizar, ahí sí que hay que ponerse fríos, analíticos, mentales, ver qué ha pasado y hablar de errores en lugar de fracaso. Probablemente un fracaso es un cúmulo de errores. Entonces, si lo ves como un fracaso es algo muy grande, si analizas los distintos errores que te han llevado a esa situación, es algo mucho más abarcable, ¿no? De todas maneras, aquí cuando te enfrentas a una situación difícil pasas por unos hablan de duelo, otros hablan de curva de aprendizaje. Indudablemente hay un momento de negación donde dices no puede ser, no me lo creo. En esos momentos hay mucha rabia, mucho enfado, mucha ceguera, no quieres ver la realidad, y cuando ya no te queda más remedio, pues porque ves que efectivamente hay errores, entra lo que llamamos la fase del miedo, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, no sé si voy a ser capaz de seguir adelante, si lo superaré, si no, y ahí es donde hay que pedir ayuda. A ver si nos da tiempo a una más, Maribel. Sí. Juan Carlos. Hola, buenos días. Buenos días. Quería saber para qué se contrata a un coach en una empresa. Bueno, pues mira, por ejemplo, siempre decimos que el enfoque para trabajar con coaching tiene que ser en positivo, es decir, no contratamos un coach porque una persona lo está haciendo fatal, sino porque creemos que lo puede hacer mucho mejor y que tiene potencial, si no, no invertimos en un proceso así, ¿no? Entonces son situaciones en las que se quiere, por ejemplo, desarrollar a una persona que tiene a lo mejor un recorrido de carrera, ayudarla en ese proceso, personas que van a vivir un cambio de puesto, por ejemplo, que se enfrentan a retos nuevos, ¿sí? O que a lo mejor están en una situación difícil, en su puesto tienen que enfrentar una situación complicada y no han desarrollado las habilidades necesarias, ¿no? Pero siempre con ese enfoque en positivo. Marta Romo nos ha acompañado hasta el final de este programa. Muchas gracias, Marta. Hoy nos hemos venido nosotros casi hasta tu casa. Sí, muy cerquita. Así que muy cerquita. Gracias, Marta. Y les vamos a dejar ya con Manolo HH. ¡Ay, qué mañana más intensa, capitán! Sí, sí. Lo hemos pasado bien. Me ha gustado verte. Y yo también me ha alegrado mucho verte. Le dais un aplauso al capitán, que me hace ilusión, hombre, que ha venido el muchacho de Valencia. Pues nada, que volveremos mañana cuando ya será miércoles, en las mañanas de Radio Nacional. Prontito. Sí, yo más que tú. Hasta luego.